Noticias y como es costumbre en una parte del programa lo dedicamos para hablar con personalidades de las diferentes actividades de la vida social, religiosa, política, económica del país. Hoy tengo de invitada a una valiosa mujer, defensora de los derechos humanos, que hace su trabajo en beneficio de muchos sectores, pero especialmente el tema de las mujeres, donde está su labor en lo que es el área campesina, pero también en el campo político. La licenciada Honorina Rodríguez, siempre es grato poder conversar con ella, platicar sobre diferentes aspectos de la vida nacional. Gracias por atender la invitación y saludarla también, porque sé que estuvo de cumpleaños, así que Dios la bendiga y que le siga dando la fortaleza y la energía que siempre tiene Honorina Rodríguez. Buen día. Buen día, muchísimas gracias Javier por su saludo, principalmente por el espacio que nos permite para poder compartir con todo ese auditorio que tiene el canal y este programa que usted dirige, Javier. En efecto, pues en este país necesitamos, ¿no?, de todo esto, del apoyo, de poder compartir con la población hondureña cuáles son esas preocupaciones y esas demandas, por qué no decirlo, de las mujeres, ¿verdad?, en diferentes espacios. Y bueno, hoy estamos aquí, insisto, gracias al apoyo y a la apertura que ustedes nos dan, Javier, para compartir en general aspectos que tienen que ver con los derechos humanos de las mujeres y que espero que podamos hablar en el transcurso de la mañana. Claro, Honorina, en el Congreso Nacional, el diputado Mario Pérez, diputado por Santa Bárbara, acaba de presentar una ley donde se habla del tema del aborto. Dice él que por lo ocurrido en Argentina, entonces que había que ponerle como un sello al tema aquí en Honduras y que ya desde el Congreso Nacional no se vaya a aprobar una ley pro aborto. Desde las organizaciones defensoras de los derechos humanos y desde las organizaciones defensoras de la mujer, como es el caso particular suyo, ¿qué visión tienen de este tipo de temas? Bueno, en realidad no es de extrañar, venido por supuesto de lo que tiene que ver con el patriarcado, con lo que son en realidad la generalidad o la mayoría de los hombres. Nosotras insistimos, siempre hay excepciones, pero en general predomina el hecho de el poder que ejercen los hombres tienen sobre ejercen, tienen y hacen sobre las mujeres. Y en ese sentido para ellos pues es fácil. Pero imagínese usted legislar sobre algo que ya está legislado, porque el Código Penal ya penaliza, valga la redundancia, lo que es el aborto. Está prohibida la anticoncepción de emergencia. No hay ninguna forma por la que yo pensaría que puede ser legal, ¿no? Sin embargo, ellos están obviando primero derechos humanos de las mujeres como tal, como humanas, como seres, como personas con las cuales conviven, con quienes son sus mamás, sus hijas, sus parejas, pero además están contraveniendo, están en contra de lo que son los convenios internacionales a los cuales Honduras es suscriptora. Yo pensaría que es anticonstitucional desde el momento en que violenta el derecho de las personas a vivir, a decidir libremente, y en este caso de las mujeres.
Las mujeres no estamos diciendo que se debe legalizar el aborto, nunca hemos dicho tal cosa. Nosotras decimos que se debe despenalizar en 3 causales y es importante compartirlo porque a veces, o no a veces, sino que también en esto no solamente los hombres pueden estar en contra, ¿no? Sino porque hay una marcada religiosidad en la mayoría de la población hondureña que no precisamente está basada en el respeto o a la fe realmente, sino a aspectos que se han internalizado en cada persona producto de la socialización, pero que esas 3 causales que nosotras decimos por las cuales se debe despenalizar es cuando está en peligro la vida de la madre, es cuando se sabe que va a morir ese niño o niña al nacer o a los meses de nacer, que tiene malformación, o por violación. Imagínense ustedes, tenemos muchos casos de incesto en donde niñas han salido embarazadas de sus hermanos, de sus papás, de un familiar muy cercano, y se ven obligadas, porque no es que no se les pregunta si quieren, es decir, a eso, al respeto, al derecho a decidir sobre su cuerpo, es a lo que no permiten los hombres, o la mayoría de los hombres. Imagínese usted un legislador que lejos de pensar que hay en este momento toda una situación como lo es esos planes de reconstrucción, porque hay problemas que dejaron las tormentas, tenemos serios problemas de salud. Y no estamos hablando, vaya, yo hablo de salud en general del pueblo hondureño, de cómo cómo esas autoridades, esos diputados que están legislando ahora, por eso no legislan, por ejemplo, para que el sistema público de salud pueda fortalecerse realmente para responder a las necesidades del pueblo hondureño y específicamente en el caso de las mujeres. Hoy por hoy tenemos más de 24,000 niñas que egresan por haber parido, es decir, por maternidad. Son niñas, pueblo hondureño, son niñas, hombres y mujeres. No estamos hablando de que son de las mujeres adultas. Entonces, está prohibido anticoncepción de emergencia, está prohibido, pero habría que ver cuál es, qué nivel o qué grado tiene el egreso de mujeres por problemáticas de aborto en los hospitales. Hay que ver en qué condiciones se pueden hacer las mujeres este tipo de situaciones, porque yo preguntaría en general, los hombres cuando se tienen relaciones sexuales con una mujer, ¿piensan que puede salir embarazada, sí o no? Yo le pregunto, señores diputados, ¿ustedes son realmente fieles si tienen relaciones sexuales solo con su pareja, su esposa? Estas son parte de las cosas que tendrían que preguntarse. Y desde el momento en que tengan relaciones sexuales con cualquier otra mujer que no sea la persona que tienen en su casa, con la cual conviven, esa mujer puede quedar embarazada. Claro. Ahora, esto crea sin duda algún grado de polémica y va a seguir siendo polémico temas como el aborto. Usted me dice que no es que las mujeres andan buscando que porque salieron embarazadas inmediatamente van a buscar que ir a abortar. Pero esta es otra realidad. Una cosa son lo que dicen las leyes y otro lo que se vive, porque se sabe que en países como Honduras la cantidad de jóvenes a las cuales les practican abortos, no solamente jóvenes, sino que personas, mujeres de toda edad, que van y ya sea por motivos de presión social, por los temores naturales que ellas puedan tener, practican el aborto de manera ilegal. Bueno, que el aborto de por sí es ilegal en Honduras, aún con toda la explicación que usted daba
las 3 razones por las cuales ustedes consideran que sí debe de practicarse el aborto. Es polémico de por sí. En esta ocasión no han sido las iglesias, ha sido desde el Congreso Nacional. ¿Cómo lo interpretan ustedes? ¿Es que quieren crear una nebulosa y sacarnos de estar viendo los problemas reales del país para que se esté abordando este tema del aborto? Porque ya está prácticamente decidido que es ilegal, ¿verdad? Es ilegal. Entonces, volverlo a sacar... Efectivamente, Javier, no es más que un aspecto, bueno, distractorio, pero yo sí creo que formalmente este señor quiere hacer este tipo de situaciones porque lógicamente, como digo e insisto, predomina la parte religiosa, es decir, seguramente personas que pertenecen a estos grupos religiosos han acudido a él porque saben que puede y tiene además la iniciativa para poder presentarlo, pues. Pero este señor tiene muchísimas otras cosas que hacer, como digo e insisto. Nosotras sabemos, y si no pueden decirnos, no nos van a venir a decir qué es lo que vamos a hacer, claro que sí, porque ellos fueron electos por la población hondureña y están obligados. Bien, dirá, también estoy obligado a presentar esto, y es porque en otros países se ha legalizado el aborto. Pero es más bien hacer un llamado a todas las diputadas y a los diputados que analicen y revisen cuáles son las principales problemáticas de las mujeres. Y ahí se van a dar cuenta, como bien usted decía, Javier, cómo se da esta situación de formas ilegales y de formas inseguras que las mujeres tienen que acudir. Hoy precisamente entiendo que hay una actividad de varias organizaciones precisamente en reacción a esto, porque no puede ser que predomine aspectos religiosos donde tiene que predominar los aspectos legales. Y está claramente comprobado científicamente todos los argumentos que se plantean desde las organizaciones de mujeres, desde el movimiento de mujeres y feministas en este sentido. Las mujeres tienen serias problemáticas, Javier, de vivienda. Las mujeres tienen serias problemáticas de empleo. No hay fuentes ni iniciativas que puedan generar realmente respuesta. Hay más de 1/3 de mujeres son madres solteras. El Estado no cumple con la responsabilidad de tener, por ejemplo, espacios de cuidado de niñas y niños menores. Es decir, a eso es que tendrían que apuntarle estos señores diputados. Ahí a cada quien se le ocurre cada cosa y no, creo que no revisan lo que tienen que ver con los convenios, convenciones internacionales a los que Honduras está obligado a respetar. No piensan ni siquiera en su familia, ni siquiera en sus actos y sus hechos. Porque yo debo insistir en decir que antes de querer y respetar el derecho a decidir de las mujeres, antes de siempre creer que tienen la posesión del cuerpo de las mujeres, piensen si eso realmente es lo que son sus familias, con todo respeto, pero tienen, como digo, hijas, parejas, hermanas, abuelas y mamás. Y por eso es que llamamos a la reflexión en ese sentido. Ahora, Javier, con esto distraen un poco de otros temas y de otros aspectos vitales, porque, por ejemplo, ahora mismo no existe la ley del Consejo Nacional Electoral. Pues para muchas personas no será tan vital porque al final de cuentas, si como dice la gente, yo no trabajo, no como. Es decir, en general los gobiernos resuelven aspectos generales
de educación, de salud, pero no particularizan. Por ejemplo, todas estas mujeres que están en el sector informal de la economía, todas esas mujeres, Javier, que no han podido denunciar, que no han podido tener acceso a la justicia ante sus situaciones de pobreza, violencia, situaciones de acceso a salud. Y lejos de estar preocupados por todas estas situaciones, están preocupados porque en Argentina se aprobó una ley que tiene que ver con el respeto y el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos como mujeres. Ahora, Honorina Rodríguez, usted ha tocado este tema de lo que es precisamente la ley electoral y de las organizaciones políticas. Desde nuestro criterio periodístico, quienes están redactando esta ley electoral son bandas criminales, son gente que están vinculados a actividades ilícitas de la corrupción, del lavado de activos, del narcotráfico, y que también hemos sostenido que la ley electoral, de ahí parten los grandes males, pueden partir los grandes males para Honduras o también los grandes beneficios. Si tenemos una ley electoral acorde a las necesidades de Honduras, sin duda que vamos a tener la posibilidad de elegir a las mejores personas con las mejores capacidades y con las mejores condiciones, y al final también es respetar la voluntad del pueblo, que eso es lo importante, ¿verdad? El pueblo se puede equivocar en decir vota por alguien y que no cumpla todo lo que un pueblo sueña, pero ese es el deseo del pueblo. Lamentablemente en el camino de todos estos tres partidos que hoy están haciendo la ley electoral, todos son delincuentes electorales. La mayoría de ellos están ahí porque hicieron fraude dentro de sus partidos y hoy quieren ir a contarle el voto a todas las instituciones políticas poniéndose 3 o 4. Desde la visión de usted como defensora de derechos humanos, y sé que también está una organización donde están agrupadas mujeres de los diferentes partidos, ¿cómo ven esta ley electoral que entra a discutirse aquí en el país? Bueno, en general, Javier, es bastante complicado porque, como bien decía usted, la cultura política de las organizaciones políticas, valga la redundancia, no permite realmente el respeto a la ley. Es decir, la impunidad, la corrupción, las mandracadas, está ahí igual que es histórico. Y esa forma, esa cultura política que ha predominado primero en el bipartidismo y ahora en el tripartidismo, es lo que no le permite la oportunidad a otros partidos, porque la gente siempre está pensando que son iguales, pero también por el otro lado no podemos olvidar que las personas tienen ese tradicionalismo ahí, por un lado, y por otro lado siempre van pensando en el ganador, es decir, quién puede ser el que gane o la que gane, y se apuesta más o menos en ese sentido. Si no, fijémonos que los partidos minoritarios, para estos tres partidos ahora más con mayor caudal electoral, en momentos es democracia tener a los demás partidos, pero en momentos cuando se trata, por ejemplo, de dinero, de recursos, ya no permiten, no quieren que haya otros partidos, solamente ellos tres. De hecho, se han impuesto hasta lo que va ahora de esta ley para desfavorecer, para descalificar, para desvalorizar, para reducir derechos a estos otros partidos, porque dicen porque no se tienen las cantidades de votos que tienen ellos. Pero entonces, ¿a qué le llamamos democracia? ¿Es a ir a un proceso electoral y salga lo que salga, o es realmente a respetar lo que está?
La ley puede tener muchas cosas, estar muy bien en varias otras. Por lo que tiene que ver con las mujeres, reconocemos que hay avances, pero esos avances tampoco son por voluntad propia de quienes están trabajando en esta ley y en la mayoría de los diputados y diputadas, sino que es por presión también de las mujeres. Porque, como por ejemplo, como foro de mujeres de partidos políticos, se tuvo toda una serie de reuniones, de entrevistas, de documentos, de propuestas, de conferencias de prensa, de diferentes formas hacia el interior de los partidos políticos, hacia el Congreso, para lograr que hoy haya, yo diría, bastantes aspectos que tienen que ver con el rescate y la promoción de los derechos de las mujeres a la participación política, como las políticas de equidad de género al interior de los partidos políticos, la capacitación a mujeres, el que los estatutos deban tener lo que es como principio la equidad de género. La misma ley tiene como principio la equidad de género, tiene paridad y alternancia, solamente en el caso de las suplencias a las diputaciones no fue posible, pero sí en las municipalidades y sí en los demás cargos de elección. Tiene también un porcentaje del 15% para las mujeres, o sea, 15% de lo que es la deuda política, que tiene que ser específicamente para acciones de las mujeres, llámese capacitación, campañas u otros. Pero en general la ley no contiene los aspectos que saben que les pueden afectar, sobre todo a los que tienen mayores posibilidades de ganar. Pero es que tenemos serios problemas, Javier, porque mire, hay quienes se venden como realmente, digamos, oposición, y ahora para mí que no hay una oposición, sino sencillamente son tres fuerzas políticas viendo a ver quién tiene lo mayor o lo menor, pero en este momento para la población hondureña no hay ningún proyecto político que le garantice realmente que van a llegar o a estar personas en el poder que puedan responder a las necesidades que tiene la población. Y las mujeres ahí realmente vamos casi siempre peor. Que, bueno, primero, la mayoría de personas que están en los espacios donde realmente se decide son hombres, no mujeres. Segundo, hay veces hay mujeres, pero tienen costos políticos y tienen presiones porque tienen que seguir líneas políticas. Las mujeres están como, bueno, a veces a la sombra, ¿no?, de muchos hombres, si ya opinan diferente, si las ven que están marcando, por ejemplo, espacio como mujeres con derechos para las mujeres, ya se les va limitando o se les margina de alguna manera. Entonces, independientemente, por ejemplo, si hoy fueran las elecciones, es de preguntarse si hay alguien del lado que no es del partido en el poder que tenga la capacidad y el interés de ganar realmente una elección. Es de preguntarnos eso. Y puede ser que me digan, entonces está del lado del poder. No es eso, es que hay que ser realistas. Y hoy por hoy, si hoy, en este momento, fueran las elecciones, tiene la gente que no esté en el poder las ganas, yo diría, las ganas de ganar. Sí puede ser ganas de ganar, pero si tienen la posibilidad realmente, o predomina siempre aquellos intereses particulares, personales, de grupos políticos que no permiten que realmente haya unas alianzas, porque para poder llegar al poder en este momento, valga la redundancia, se necesita de alianzas totales, digo, de todas las demás fuerzas políticas que no están en el poder.
nadie es más, nadie es menos. En este momento, solo todas y todos juntos, que conste que no es el lema de una campaña política que anda por ahí, podría hacerle frente a eso. Ante toda esta situación, yo siempre hago llamado a las mujeres a que pensemos, a que reflexionemos y analicemos que nosotras como mujeres debemos proponernos 1, 2, 3, 4 puntos en los que nosotras como mujeres estemos de acuerdo y que no haya nada que nos divida sobre eso, nada absolutamente, y menos una cuestión partidaria, política partidaria. Ahora, usted ha hecho referencia importante y es en el tema de la oposición. Es una oposición que huele más bien a el partido en el poder, que se llevan, que comen, que platican, que hacen negocios, que hacen cantidad de actividades propias de esos grupos que aparecen antagónicos ante la gente, pero que en la realidad son de la misma estirpe, son del mismo sentimiento y del mismo corazón, si es que lo tienen, porque la oposición se ha escondido. ¿Qué ha pasado, Honorina Rodríguez? ¿Qué es lo que está ocurriendo con la oposición en Honduras? Es que por eso digo que realmente no hay oposición, Javier, porque mire, la oposición es aparente y pienso que incluso, bueno, podría ser hasta negociada, es decir, está bien, mira, yo voy a hacer estas o las otras acciones para, ¿verdad? Vos sabés, tengo que hacerlo por la gente, con todo respeto, pero hasta parece hablado. Y yo digo, ¿cómo insultan nuestra dignidad como pueblo cuando se dice que se opone a esto, que se opone a lo otro, pero sin embargo, uno sabe que se sientan, que hay negociaciones, que hay pláticas, independientemente de qué tipo, pero si yo digo no yo, me refiero a las personas que están en esto, fulano sutano es ladrón, fulano sutano es narco, fulano sutano es esto y es lo otro, pero sin embargo yo me siento y hablo, yo no estoy de acuerdo, no es que esté en desacuerdo con que haya negociaciones y pláticas y diálogos entre el poder y las demás fuerzas políticas, eso yo pienso que es válido, pero entonces no estoy hablando, papa, con todo respeto, ¿verdad? Dándose baños de santidad a veces las personas, y miren, a veces por eso uno cae mal, y dicen, esta persona es que está de acuerdo con el fulano, no, para nada. Lo que pasa es que tengo que aprender a ver cuál es la realidad que está en este momento en el país, para poder ver realmente hacia dónde es que podemos ir, porque insisto, por eso paso diciendo nosotras las mujeres, vamos para acá, pongámonos de acuerdo, consensuemos cosas, hagamos por nosotras, hagamos para nosotras, que no predomine nada que tenga que ver con asuntos políticos partidarios, que no predominen aspectos religiosos, que no predominen otro tipo de intereses, sino específicamente lo que tiene que ver con nosotras las mujeres, con derecho, por ejemplo, a la propiedad de la tierra, con derecho a que realmente haya un apoyo en asistencia técnica a las mujeres, que haya fondos específicos y recursos para iniciativas económicas de las mujeres, que haya para atender la violencia contra las mujeres, que haya para investigar sobre los asesinatos de las mujeres, que el Estado pueda resarcir el derecho a esas niñas y niños que quedaron huérfanas y huérfanos. A ese tipo de situaciones es que llamo siempre a que nosotras las mujeres hagamos, porque si nos atenemos a que la parte política, hoy por hoy, si, por ejemplo, ustedes creen quién es que maneja o al final decide en este país, todas y todos sabemos que no son las hondureñas los hondureños y que no son los que aparecen frente a un ejecutivo, frente a un legislativo o a un judicial. Nosotros somos un país totalmente dependiente
de los Estados Unidos, totalmente dependiente políticamente. Así que uno se pregunta, ¿no? Si, por ejemplo, ganara hoy el Partido Liberal con X candidato, ¿qué cosas diferentes realmente se van a hacer que vayan estricta y específicamente dirigidas a responder necesidades de la población hondureña? ¿Qué cosas pasarían si gana tal y cual? En realidad, yo lo que quiero decir con esto es que lamentablemente veo que no es muy fácil que alguien pueda hacer lo que realmente necesitamos. Pero si hay, por ejemplo, un proyecto político que tenga que ver con transformaciones serias en el país, con que puedan haber políticas de Estado que respondan, por ejemplo, a la producción. Hemos visto que en las últimas décadas todo se centra en el consumo, en el mercado, en la parte que tiene que ver con lo comercial, con el dinero. Y no vemos que haya incentivos, por ejemplo, para que podamos producir siquiera lo que consumimos. Así es. Ahora, Honorina Rodríguez, estamos hablando del tema político y una nueva ley electoral. Sí. Pero hemos visto, por ejemplo, en el caso de la mujer, mujeres que logran alcanzar posiciones como candidatas de partidos que se dicen mayoritarios, pero cuando llegan, logran la candidatura, van, las quitan y le dicen, no vas vos, ahora le vamos a dar esta candidatura porque llegamos a un arreglo y al que ponen es al hombre. ¿Qué impacta esto en el sentimiento de la mujer que es mayoritaria en Honduras y que mayoritariamente va a participar en las elecciones generales? Es lamentable porque a estas alturas todavía predomina ese aspecto, como decíamos, la negociación. Se antepone ante todo lo que es una decisión de la población, porque eso pasa, sigue pasando y pasa también en elecciones primarias, no solamente pasa en las generales. Eso es lo grave, porque uno se pregunta, por ejemplo, cómo personas casi sin ninguna instrucción, con todo respeto, que no es por desvalorizar, pero hay muchas personas que no tienen mucha instrucción y son pilas y están interesadas realmente en el pueblo. Pero en las elecciones primarias, cada partido que va a elecciones, de los 3 partidos que van a elecciones, se arman sus líos y hacen la mismita marufia que si hacen en las generales. ¿Qué podemos esperar? Por eso es que, insisto, no es desesperanzar, es más bien llamar a la reflexión, más bien es saber de qué forma podemos, menciono todo este tipo de situaciones para ver cómo podemos mejorar eso, para ver cómo podemos cambiar esas formas de hacer política, porque no es posible que sigamos haciendo semejante cosa. ¿Cómo comprobar? Ahí está el punto, porque, como digo, si desde las primarias se hace este tipo de situaciones, que se hacen negociadas, que se hacen fraude, de todas las situaciones políticas que se dan para tener en el poder y llegar al poder los que quieren y los que necesitan, porque eso es así. Ahora, el abordaje que ustedes hacen, hay una organización de mujeres que tienen o que pertenecen a partidos políticos. ¿Qué es lo que están ustedes desde ahí abordando? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué incidencia buscan desde esa plataforma? Bueno, el Foro de Mujeres de Partidos Políticos, su objetivo principal es promover y potenciar la participación política de las mujeres.
En ese sentido, como foro, apoyamos las candidaturas de mujeres de todos los partidos políticos, independientemente de cuál sea, y de hecho es importante que pudiéramos hacer, y son parte de los planes, hacer campaña política para las mujeres, por las mujeres, independientemente de qué partido sean. Y hasta el día de hoy, debo decir, con el apoyo de la presidenta y la vicepresidenta, que la presidenta es Dori Gutiérrez y la vicepresidenta es Flor Ordóñez del Partido Nacional y Doris del Pino, hemos tenido una excelente coordinación, no ha habido ninguna problemática que nos afecte a pesar de las diferentes posiciones políticas que tenemos y que podemos tener. Es un espacio realmente de coordinación muy bonito. Estamos como foro de mujeres de partidos políticos, incluso como es también parte de la iniciativa del Parlamento Centroamericano, de la Secretaría de la Mujer, en sus diferentes momentos, con doña Dilma, con doña Gloria, y en ese sentido estamos también en espacios regionales de mujeres. Eso abre oportunidad porque las mujeres también se pueden capacitar. Y un aspecto vital y fundamental para nosotras las mujeres, y sobre todo para las que aspiran a ser parte de los espacios de toma de decisión, y que necesitamos que estén estas mujeres en los espacios de toma de decisiones, es vital la capacitación, el fortalecimiento de capacidades como mujeres en derechos de las mujeres. Es lo único que va a llevar a que las mujeres que sean electas respondan realmente a los derechos de las mujeres. Y como le decía, yo no quiero juzgar a nadie, porque, como digo, todas las compañeras mujeres que están en espacios de toma de decisiones, que han podido llegar a esos espacios, les cuesta muchísimo, porque tienen que regirse, ceñirse a las líneas políticas que se les establecen, y si no, también son marginadas. Es decir, las mujeres están en estos espacios, llegan, pero no siempre pueden decidir o no siempre pueden apoyar todas las cosas. Algunas lo hacen por cuestión de convicción propia, que no quieren esto, no quieren lo otro, pero otras se ven obligadas, Javier. Y es importante cómo a veces dentro de las mismas estructuras políticas al interior de sus partidos, las mujeres enfrentan diferentes situaciones, incluso con mujeres, pero sobre todo con los hombres, para poder estar en esos cargos de elección, que todavía ahora son precandidaturas, o sea, no son ni siquiera todavía candidaturas. Esto bueno, es que se vuelve compleja la participación de la mujer, porque los espacios, lamentablemente, aunque estamos ya en otro siglo, pero desde el siglo pasado se dieron ya algunas aperturas, y ha sido como dificultoso el ir abriendo brecha dentro de lo que es la participación política, pero no solamente ahí, sino que también en otros campos del quehacer del país. El tema de la mujer en el campo, la gran mayoría de las mujeres en Honduras son madres solteras, pero estas viven en el campo, donde hay tanta limitante, donde hay tanta situación complicada. Y escuchamos a veces que hay políticas públicas con el objetivo de ayudar, dicen, a las mujeres campesinas, pero terminan robándoselo a estos políticos inescrupulosos, se terminan robando el dinero que estaba destinado para las mujeres, se lo robaron los cachurecos y los liberales. Y esa no es una cuestión que es invento nuestro. El caso Pandora demuestra que ese dinero se lo robaron, y era un dinero que iba orientado
dizque para ayudar a las mujeres del campo. ¿Cuál es la realidad? Porque usted también es como defensora de los derechos humanos, pasa interesada en poder proyectar una condición de vida diferente de las mujeres en el campo. Bueno, Javier, imagínese que hoy por hoy las mujeres no tienen acceso a créditos de formas específicas o con condiciones diferenciadas como mujeres y por tener la situación que tienen. Porque para nadie es un secreto que las mujeres no tienen la propiedad de la tierra, no tienen bienes a su nombre, y que uno de los requisitos básicos y fundamentales para acceder a un crédito, yo soy campesina, pero alquilo un pedazo de tierra, me lo prestan, estoy en un grupo o una empresa campesina, cultivo en la tierra de mi papá o de un hermano, o una persona me presta y le pago con parte de la producción. Es decir, pero las mujeres no pueden acceder a esos créditos y tampoco son beneficiarias de los bonos que dan para producción, porque los bonos se lo dan a las personas que tienen un comprobante de o estar en un grupo o tener propiedad de la tierra. No es que yo llego y digo, bueno, yo cultivo y este el espacio y hubiera supervisores o supervisoras que fueran a ver y a comprobar que realmente es así, porque pues tampoco es tan fácil, pero las mujeres no tienen entonces acceso a crédito. Se había dicho, por ejemplo, que lo que era Credimujer, yo no puedo hablar por representación de las campesinas, pero sí de las cosas que conocemos, que esto de Credimujer, al final los fondos efectivamente para hacer las iniciativas productivas, económicas de las mujeres, eso no se ha visto a la fe. Y venimos hablando de más de 5 o 6 años de todo esto. Las mujeres no tienen asistencia técnica para poder resolver sus situaciones en el campo. Es decir, y hay instituciones que están ahí para eso, pero no han podido dar una respuesta real a las mujeres. Las mujeres no tienen tierra y no hay hasta este momento ninguna política de Estado, ninguna ley que diga que por ejemplo, se puede el Instituto Nacional Agrario vender tierra específicamente a las mujeres, por decirle algo. Este año el INA tiene 200 manzanas que va a vender, porque el Estado no regala nada, todo es comprado, pero vaya, que el INA tiene 200 manzanas para vender. El 50% de eso se lo va a vender a empresas o a grupos de mujeres organizados, o buscar una vía de cómo las mujeres pueden tener acceso a. No hay ninguna ley ni ninguna política que diga eso. Política me refiero tal vez no a una política pública, pero sí a un acuerdo interno en una institución o en el mismo INA, y esas cosas no existen todavía. Entonces las mujeres no tienen acceso a tierra, no tienen acceso a crédito, no tienen asistencia técnica. Y aún así, Javier, déjeme decirle que hay muchísimas mujeres exitosas, muchísimas mujeres campesinas que hoy por hoy producen, mujeres campesinas que están en iniciativas en el campo, no solamente para producir, sino en la cadena de producción, y son mujeres realmente exitosas, que bueno, por su propia cuenta, por apoyo de un familiar o de las organizaciones a veces en las que están, porque tal vez son de empresas campesinas pequeñas, pero que llegan a tener el espacio para eso. Pero a las mujeres en el campo definitivamente no les es fácil. Ojo, y no estoy mencionando que las mujeres en el campo tienen unas problemáticas de salud más serias, que el acceso a la salud no es tan fácil,
que otro aspecto, Javier, es que con respecto a educación para las mujeres adultas y jóvenes, no existen programas específicos que faciliten o promuevan o que incentiven a las mujeres para acceder a espacios educativos formales o no formales. Porque, bueno, la mayoría de no formales son pagados. Y los formales, como digo, no existen. Porque, por ejemplo, pudiera ser que crearan programas educativos para las mujeres rurales específicamente e incentivándolas de forma que puedan acceder a esos programas. Se han iniciado ya en este año una vez más las caravanas de hondureños hacia los Estados Unidos. ¿Qué incidencia tiene en el caso particular de las mujeres del campo o las mujeres de las ciudades? ¿En igualdad de condiciones o la mujer del campo también está tomando la decisión de buscar esta migración hacia otros países? Porque sí se sabe que hay migración interna, pero eso que se tiene que ir hacia otros países, no importa, llevan a sus hijos, van con dificultades. Vemos imágenes ya en un momento de la cantidad de hondureños que están ya saliendo fuera del país, Honorina. Y en el caso particular, porque estamos hablando de las mujeres, ¿qué impacto tiene esto? Bueno, migrar es un derecho humano, Javier, como tal, pero el país no ofrece condiciones realmente que, ¿cómo le diría?, que hagan bajar esos índices de migración. Y claro, ahora las personas y sobre todo las mujeres se animan más porque saben que ir en grupos les piensan que hay algo más de seguridad. Lógicamente no tienen que pagar a personas porque les lleven, pero es un sacrificio, es una situación a la que realmente no quisiéramos ver enfrentadas a las mujeres puestas en esa situación, pero sí están migrando las mujeres en el campo, Javier. También las mujeres del campo están migrando, no solamente las mujeres de la ciudad. Yo pienso que posiblemente haya mayoría de las ciudades o de las comunidades un poco más pobladas, pero también de las zonas rurales están migrando. Conocemos de casos de mujeres que por situaciones también de amenazas, de criminalización, porque a veces las mujeres campesinas que luchan por el derecho de la tierra son criminalizadas, y hay casos de esos que las mujeres se van por miedo, por problemas en ese sentido. Hoy por hoy, por ejemplo, sabemos que a nivel de migración existen programas, Javier, que algunos son vía las municipalidades para apoyar a personas retornadas. Es decir, a las personas que se fueron, pero que por una u otra razón, porque más del 50% regresa de México para acá o de Guatemala. Ya los que vienen, imagínense que a veces vienen aviones con 120, 100 personas, 80 personas que las regresaron, pero imagínese usted eso por 3 o 4 veces que regresan de México o de Guatemala, y pues para irse, aunque sea poco, pero consiguieron recursos o lo que tenían para irse, y esa gente viene sin nada. Los programas que existen en el gobierno realmente no son una respuesta que realmente necesita la población retornada. Y estamos hablando de los que ya se fueron y vinieron. Pero por eso insistimos, cuando no se facilita las oportunidades a la población en general, pero yo hablando específicamente de las mujeres, que estábamos hablando de las campesinas con toda esta situación, que la tierra, que el crédito, que la asistencia técnica y demás, pero a las mujeres que están en la ciudad, que su mayoría son, por ejemplo, algunas empleadas domésticas, otras que están en el sector informal de la economía. Hoy por hoy esa ley de trabajo doméstico no ha pasado del Congreso
y las mujeres viven en los diferentes espacios, dándole el pulmón, trabajando casi en condiciones de esclavitud, las empleadas domésticas, las mujeres del sector informal de la economía, a veces teniendo sus hijas y sus hijos tirados en un cartoncito ahí al lado, o andan con el niño o la niña cargada por un lado y la canastita con la venta en el otro lado, a veces teniendo que dejar sus hijas y sus hijos encerrados o encerradas en la casa para poder salir a vender. Es decir, una serie de situaciones y una serie de problemáticas que las mencionamos, las hablamos y decimos para a la vez demandar al Estado, para demandar a las autoridades, a quienes tienen la responsabilidad para que puedan atender esas problemáticas. Porque yo digo, bueno, si no quieren atenderlo como humanas que somos, como mujeres que estamos diciéndoles aquí hay un problema, aquí hay esto, hay que resolverlo, atiéndannos por favor. Si no nos quieren ver como humanas, bueno, vean como un voto a las mujeres, vean realmente como población a las mujeres, porque las mujeres no somos un grupo, no somos un sector, las mujeres somos la mayoría de la población en el país. Y en ese sentido yo siempre digo, y hago un llamado, mujeres, pensemos, analicemos, reflexionemos. Si no vemos gente que se comprometa con la respuesta a las necesidades de las mujeres, no votemos, no voten mujeres, o reflexionen, vean qué vamos a hacer, o sea, pero es que se vea a las mujeres como esa parte vital de la sociedad, Javier, porque mire, como digo, aparte de todas esas problemáticas, muchas mujeres migran, Javier, por sus situaciones de violencia que viven, por miedo, están totalmente intimidadas, son agredidas constantemente, ven la oportunidad de poderse escapar de esa situación y a veces van con muchas niñas y niños. Y todo esto no está siendo atendido. Si hablábamos de que el 911 tenía 84,000, 90,000, 95,000 denuncias, todas son de violencia contra las mujeres, porque unas son violencia intrafamiliar, que la mayoría es contra las mujeres, violencia doméstica es contra las mujeres, acoso sexual, abuso sexual, violación, rapto, explotación sexual comercial. El 95% de todo eso, que no es violencia doméstica, es violencia contra las mujeres. Y de eso se atiende solo el 9%, se judicializa. Y esas son las que tuvieron acceso a un teléfono, esas son las que tuvieron la valentía de poder denunciar, pero ¿cómo no van a migrar estas mujeres si ven un espacio, una oportunidad de salir de su situación de violencia? Porque aquí pueden llamar y denunciar, pero no se sigue todo un procedimiento. Por eso también yo paso haciendo un llamado a que se cree una comisión, un espacio de todos los operadores de justicia para que en conjunto puedan resolver todas esas denuncias que llegan al 911 e incluso el Estado puede hacer estudios, Javier, para determinar cuántas otras mujeres no están denunciando la violencia. Bueno, claro, y ahí es donde se presenta alguna problemática en cuanto a los mecanismos para poder hacer que estas denuncias lleguen. El tiempo llega a su final. Yo no digo que el tiempo es el peor enemigo, ¿no? Porque hemos aprovechado muy bien el tiempo con Honorina Rodríguez. Honorina, su mensaje para las mujeres en Honduras, organizadas o no organizadas, en este momento de la historia donde nos sigue golpeando el COVID-19, pero también los huracanes y estos otros huracanes que son los políticos inescrupulosos que hacen de en este país lo que ellos quieren. Bueno, primeramente, muchísimas gracias a usted por el espacio, al canal por tener esa apertura con nosotras las mujeres, a las autoridades, a decirles que
las informaciones que damos, las demandas que hacemos, sirven a ustedes para toma de decisiones, que lo que hacemos es hablar, analizar, decir, señalar, mencionar, para que se tomen decisiones en ese sentido. A las mujeres a decirles que no están solas, hay autoridades e instituciones que tienen la responsabilidad de dar respuesta a sus problemáticas, que también hay organizaciones de mujeres en donde pueden buscar apoyo. Y en general decir que esa ley del Consejo Nacional Electoral debe ser y permitir mayor transparencia, hacer un llamado a las diferentes instituciones políticas, sobre todo a las que tienen mayores posibilidades, a ser más abiertas, más reflexivas y más analíticas y más inclusivas de las mujeres, y a que no haya tanta corrupción en los procesos de elección o de selección de las personas que van a los cargos de elección popular. Decir que a las mujeres pueden acceder, por ejemplo, las campesinas, en el Instituto Nacional Agrario hay asistencia técnica, en la SAC también hay asistencia técnica. Seguir insistiendo, no quitar la mano del renglón, no quitar la mano de señalar las problemáticas que tenemos, a los operadores de justicia a dar respuesta realmente a las situaciones de violencia contra las mujeres, que ese presupuesto general de la República tenga aspectos específicos para aperturas de juzgados, para casas refugio, para fortalecer los espacios que tienen que ver con el apoyo a las mujeres a promover a otras mujeres en los cargos de elección y para votar por las mujeres. Javier, muchísimas gracias. Muchas gracias a la defensora de los derechos humanos, Honorina Rodríguez, por habernos permitido dialogar esta mañana aquí en El Sol de las Noticias. A todos ustedes, gracias por la sintonía. A nombre de don Carlos Martínez Munguía, yo soy Javier Aguilera y les invitamos para que continúen con la programación del único y más completo canal de noticias, Canal 36.